Fiscales y jueces se hacen menchos. Esto a propósito de la liberación del hermano del Mencho, el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Habría que señalar que después de mucho trabajo de inteligencia fue detenido el Mencho y resulta que el Poder Judicial lo dejó libre. Vamos a tener los detalles o el análisis de nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, porque recordemos, ellos han hecho un trabajo intenso de varios años sobre lo que ocurre al interior incluso de los propios penales y lo que ocurre en el sistema judicial mexicano de un castigo, incluso por razones políticas, en contra de aquellos que no tienen dinero muchas veces para defenderse, aquellos que han caído en algún proceso judicial por actividades de políticas, de acciones en materia de defensa de derechos humanos, ambientales, activismo estudiantil, activismo en comunidades indígenas y campesinas, y que pues muchas veces con procesos plagados de irregularidades están ahí décadas, encerrados décadas, muchas veces sin que hubieran cometido delito. Y cuando el Poder Judicial pues trata con personas que tienen poder político, poder económico o que provienen incluso del ámbito de la delincuencia organizada, como en este caso, pues hay otro rasero, que rápido encuentran violaciones al debido proceso y muy rápido que están, en los hechos, absolviéndolos de las conductas ilícitas. Es parte de lo que estaremos hablando ya en unos instantes con nuestros compañeros de la LIMED. Así que le doy la bienvenida a Adrián Ramírez López y también a Astrid Virginia Flores Fuerte. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Hola, hola, Sosimo, muy buenos días a toda la audiencia también y Adrián, un gusto saludarlos a todos. No escuchamos a Adrián. Hoy tenemos Ahí está. un paquete de asuntos a tratar, pero hay uno central. Y quisiéramos, pues, en este apurado recuento de lo que ha pasado en este contexto vinculado a las secuelas del viejo régimen, dar inicio primero con un reclamo importantísimo a la comunidad internacional, a los países del mundo, que tomen en cuenta lo que los pueblos están clamando como un clamor mundial, que ya nadie lo puede ocultar y que incluso en el propio seno del imperio están habiendo estos llamados tan importantes para pedir el cese al fuego en Palestina, el que se sancione por genocidio a los responsables del ente sionista y en esa Palestina ocupada se permita la paz. Desde aquí le hacemos un llamado a la Cancillería y a su valioso equipo que está hoy librando grandes batallas, sobre todo esta en el derecho internacional ante la Corte Internacional Penal, ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en relación a la invasión del territorio mexicano allá en la embajada, con un equipo excelente que está haciendo un gran trabajo, en contraste con el equipo de Ecuador, que fue un equipo contratado de expertos de colmillo muy retorcido, que le va a salir muy caro al gobierno ecuatoriano por haber contratado a estas personas y que técnicamente Ecuador ha tenido que aceptar las demandas de México. Entonces, ese primer llamado que tenemos que hacer, muy importante, que nadie se quede de espaldas al genocidio en Gaza, la preocupación de esta escalada y la amenaza de Netanyahu de decir que va a irse sobre Rafah, que es el último bastión donde han reducido a todas las personas que fueron desplazadas desde el norte de Gaza hasta la frontera con Egipto y que hoy corren un grave riesgo. No podemos dejar de asombrarnos por todo el horror de las fosas clandestinas que se han encontrado en los aledaños a los hospitales, en los que se ve que ha habido ejecuciones extrajudiciales, personas que han sido incluso enterradas vivas y que muchos de ellos también son menores de edad.
una situación muy, muy grave que nadie puede darle espalda y que desde aquí, Sósimo, queremos pedirles también a ustedes en sus esfuerzos que hacen ante el diálogo constante en las mañaneras cuando les es posible, que por favor hagan énfasis en esta situación, porque la humanidad no merece estar viviendo una situación tan grave que incluso ha llevado al ente sionista a proscribir cualquier manifestación en el mundo y a ser acallada mediante la represión violenta, la detención y la expulsión de estudiantes y profesores universitarios, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Sósimo, celebramos también que los estudiantes aquí en México están haciendo estas acciones de protesta. Así es, totalmente de acuerdo, Adrián Ramírez. Está una resistencia muy importante que saludamos de estudiantes allá en Estados Unidos y en otras partes del planeta, también en México, pero saludamos lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque les han enviado ya a la policía a reprimir, les han enviado a grupos de choque que también los han golpeado, los han reprimido académicamente, expulsándolos de las propias universidades y siguen resistiendo. Saludamos a estos estudiantes, hombres y mujeres, que están por conciencia manteniéndose en esta lucha que critica de manera profunda al propio Estado estadounidense, porque no podríamos decir que este tipo de protestas son animadas por demócratas o por republicanos. Prácticamente están cuestionando al sistema político estadounidense que hace guerras, que promueve guerras, que en este caso justifica el genocidio en Palestina, lo apoya con armas, con recursos, y los estudiantes han dicho basta. Impresionante estas movilizaciones, probablemente las mayores desde 1968 allá en Estados Unidos. Adrián, Astrid. Nada más Sí, para concretar ese punto, es también insultante que sectores importantes de la vida política en Estados Unidos estén pidiendo sanciones para la Corte Penal Internacional, que Estados Unidos haga su lobby y su esfuerzo para sancionar a la Corte Penal Internacional al estar pidiendo que se ejerza ya la detención de los principales responsables del genocidio en Gaza. También saludamos que el gobierno de Ecuador haya roto ya relaciones y que Turquía también haya decidido suspender sus acciones comerciales en tanto no se permite el libre paso de ayuda humanitaria allá en el territorio de la Palestina ocupada. Adelante, Astrid. sí, justamente pues en contraste con lo que ha estado pasando en Colombia, específicamente en esta Universidad de Estados Unidos, donde a medida que crecen las manifestaciones, también crecen las represiones en Estados Unidos. Aquí en México, pues está comenzando a darse ya este plantón dentro de la UNAM en apoyo a Palestina y en contra del genocidio que está sucediendo ahí, y que han estado invitando ya a diferentes instituciones, tanto de derechos humanos como universitarias, para que se sumen a este plantón. Y pues aquí, contrario, no creo que suceda ese tipo de represiones, y creo que sí es importante hacer este llamado que bien hace Adrián, para que, pues, sabemos que México en sus relaciones diplomáticas y demás, trata de mantenerse un poco cauteloso, pero sí queremos hacer el llamado a que se manifiesten con un poco más condenando, ¿no?, estos ataques, que refuerce su postura y que reconozca abiertamente que Israel está cometiendo un acto genocida contra el pueblo palestino. También celebramos, creo que esto es conjuntamente, la decisión de Colombia del gobierno de Gustavo Petro de romper relaciones con Israel por la ofensiva en Gaza. Con esta decisión, que pues fue criticada en Israel debido a la gran historia que une a ambos países, pues se suma Bolivia y Venezuela como uno de los países de América Latina que decide romper con Israel, ¿no? Entonces, pues hay que hacer este atento llamado y pues también reconocer lo que se está empezando a hacer dentro de la UNAM para tachar
genocidio que está sucediendo en Palestina. Nada más para cerrar el ámbito internacional que tiene repercusiones en nuestro país, también comentarles, amigos de Contralínea, el hecho de que el día de ayer, el día 2 de mayo, se cumplieron 10 años de la masacre en Odessa, cuando empezó este supremacismo ucraniano nazista, que en esta reivindicación nazi hubo ataques sistemáticos en contra de la población de habla, de habla ruso y sobre todo de las provincias que habían declarado su voluntad de independizarse como naciones independientes de Ucrania. Y en ese Euromaidán, cómo fueron asesinados, llevados hasta un lugar en el que se trataron de refugiar en un sindicato allí en Odessa y no se les permitió salir, murieron quemadas un número importante de personas. Ya en Ucrania, este hecho ha quedado en el olvido, no ha habido ninguna sanción a los responsables y da cuenta de la situación que no comenzó con estos ataques que dieron origen a esta escalada allá en Ucrania y lamentamos que en lugar de que Estados Unidos busque soluciones de paz, incremente la ayuda militar y diga, lucharemos contra Rusia hasta el último ucraniano. Y hay que tomar en cuenta que ya llegaron al último ucraniano. Lamentablemente todas las armas y todos los recursos que han llegado hoy están siendo operados también por mercenarios y denunciamos el hecho de que en Ucrania el pueblo no quiere luchar, no quiere ir a la muerte y entonces el ejército ucraniano está utilizando ya el reclutamiento forzado de personas y por lo tanto la diplomacia tiene que estar prevaleciendo en ese punto. Y para cerrar la pinza también hay que comentar que este 30 de abril se cumplió un año más de la derrota del imperio allá en Venezuela y que se evitó el que el golpe de Estado se diera y esa sonada de la CIA, la DEA y sus agencias tuviera una situación grave. El día 30, Provea, una organización venezolana, presentó su informe sobre derechos humanos que da cuenta de la grave situación que vive el pueblo venezolano, pero lamentamos que esta organización que hace un trabajo sistemático importante desde hace muchos años y que inició como con un bastión desde la izquierda, hoy olvide que hay un bloqueo en contra de Venezuela. En su informe no se habla nada del relator especial sobre las medidas coercitivas unilaterales que han ejercido presión sobre Venezuela y se presta para el juego del imperio e incluso nada se dice del secuestro del diplomático venezolano Alex Saab y su liberación. Es decir, el uso de los instrumentos de derechos humanos para golpear a los pueblos es una situación sistemática y recurrente. Y es ahí donde entramos al tema que nos ocupa centralmente hoy, y es el tema de que no se hagan menchos. Es decir, la utilización de la lucha contra las drogas, contra los cárteles, contra los grupos, hace que las agencias de Estados Unidos que operan con el apoyo y contubernio de instancias mexicanas, entonces aceitan una maquinaria para golpear en tiempos electorales a un proceso que trata de abrirse paso para tratar de evitar esta trágica noche que lleva ya tanto tiempo, que ha sido la utilización del narcoestado policíaco militar para imponer esta tendencia de hablar de que México es un narcoestado y que Andrés Manuel, narcopresidente, mucho han gastado en esta denostación y vemos ahí el libro también que ha sacado con apoyo de la CIA y la DEA, Maribel Hernández, donde trata de señalar directamente al presidente de la República con estos grupos y cómo se ha orquestado hoy esta situación que se dio ante el intento de detener a Rodolfo Ceguera Cervantes, el Mencho, del cual pues vamos a entrar ya en materia, Astrid Sosim. Pues adelante, si quieren, Astrid, empezar con este tema principal, digo central, más bien central, que nos proponen el día de hoy. Pues sí, la detención del hermano del Mencho deja ver, por un lado, esta precariedad
de los procesos de justicia en México, la doble moral, como daba a entender ahorita Adriano, lamentablemente también evidenció que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial tienen serios vacíos que en repetidas ocasiones hemos venido mencionando y que no son, también demuestran que no son competentes, ¿no? A la hora de actuar frente a estas situaciones. Yo creo que aquí tanto la Fiscalía como el Poder Judicial actuaron de una manera que no fue tal vez como la más correcta. La Fiscalía, por tal vez no saber cómo o no haber integrado de manera correcta la carpeta, no señala una investigación previa en torno al hermano del Mencho, es decir, no se tenía contemplado a este personaje, y el Poder Judicial pues no toma en cuenta todos los elementos debidos, ¿no? El 28 de abril el juez ordenó que la no vinculación al proceso, ya que pues no se encontraron elementos suficientes que comprueben su participación como integrante, ¿no?, del cártel Jalisco. Y además, también hay que tomar en cuenta que los videos que el juez tomó en cuenta no son fehacientes, ya que cabe duda de si esos videos de prueba son o no son editados. Algo que el propio perito en informática que la defensa misma presentó, pues admitió que podrían estar manipulados, por lo que estos elementos no debieron de haber sido tomados en cuenta hasta verificar la autenticidad de ellos. Además, el juez también tomó en cuenta su estado de salud de esta persona para determinar que una persona bajo su condición pues no podría portar armas largas debido a que no aguantaría ni siquiera el peso, ¿no? Sin embargo, también ya ahí cae en otra contradicción, ya que el médico que el mismo detenido llevó, pues admitió que sí podría él cargar por lo menos 5 kilos, ¿no? Y esto deja ver que el juez tomó en cuenta la opinión de un médico que propiamente llevó el detenido y no de un perito especializado, ¿no? Que tuviera imparcialidad, por lo que este elemento que toma el juez pues también presenta un vacío al determinar su no vinculación al proceso basado en pruebas que carecen de veracidad y por las dudas que surgen alrededor, pero sí rechaza las pruebas que están presentadas por la Fiscalía, las cuales dicen carecer de elementos. Ahora también por parte de la Fiscalía hubo un sesgo en la carpeta, ya que no fue integrado de manera correcta, como bien señalan, además de que cabe el cuestionamiento del por qué una persona de la talla o de la importancia de El Rodo como uno de los que está al mando de este cártel iba a estar en ese momento sin escoltas, portando un arma de fuego, cartuchos y droga y llevándolas consigo mismo. Es decir, si la Fiscalía hubiese querido fabricar delitos a El Rodo para lograr su detención, pues no sería necesario, ¿no? Ya que una persona con el poder y la peligrosidad que implica, pues no estaría él llevando consigo una cantidad de drogas como la que mencionan, ¿no? Sino que él estaría llevando cantidades mucho más grandes debido a que él es uno de los principales integrantes de este grupo, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta qué dice la DEA acerca de esta detención, porque hasta el momento no, al menos no he visto que se pronuncien o que haya algo, ¿no?, en contra de esta persona. Entonces, yo creo que estamos frente a una total fallida o un proceso fallido tanto de la Fiscalía y ante un Poder Judicial que, como siempre, pues no toma en cuenta todos los elementos y toma decisiones apresuradas, porque recordemos que al día siguiente de su detención pues ya se estaba ordenando su libertad, ¿no? También hay que preguntarse qué dice la DEA en este caso, y si se supone que la DEA tiene plenamente identificados a los líderes de donde está el cártel, pues ¿qué ha dicho, ¿no?, de la DEA acerca de la detención y la posterior liberación de esta persona? Y otra cosa también que resalta en todo este entramado, como siempre, es esta narrativa de la oposición que aprovecha estas situaciones para politizar, para golpetear de alguna manera al gobierno, y siendo que son de los mayores defensores del Poder Judicial, no se atreven a cuestionar la decisión del juez que fue avalada, dicho sea de paso, por la Suprema Corte, y se limitan a volcarse contra la Fiscalía y el Ejecutivo, ¿no? Pero aquí hay que ver
que hay una serie de elementos en el actuar de ambas instituciones que hoy pues deja como resultado que es lo que más debe de importarnos, ¿no? La libertad de un presunto delincuente. Entonces hay que estar de cerca revisando qué fue lo que pasó, cómo la fiscalía integró esta carpeta y qué elementos se tomaron en cuenta, porque ahora tenemos a un presunto delincuente de esta talla en libertad, Sósimo. Pues muy importantes observaciones que has hecho, Astrid. Me parece que también aquella que da cuenta del propio silencio de la DEA, tan presta esta agencia estadounidense a criticar lo que considera un retroceso en el combate al narcotráfico, más que nada por razones políticas y porque pues ya no se le permitió que estuvieran violando la ley y la soberanía mexicana con agentes armados en este país que ni siquiera pues ya tenían algún tipo de colaboración con las autoridades mexicanas, esto durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y que la vemos muy activa a la DEA, incluso estando detrás de algunas de las informaciones que buscaron sostener la campaña de narcopresidente o narcocandidata, y que pues ahora los vemos con ese silencio, el mismo silencio de los grandes medios de comunicación, de los supuestos expertos en combate al narcotráfico, y que, como saben, que la carga en realidad de esta liberación pues recae en su aliado, el Poder Judicial. Pues muchos han mantenido silencio, algunos otros han buscado de nueva cuenta decir es que la responsabilidad fue de la Fiscalía porque no pudo acreditar, bla, 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 bla. El asunto es que queda muy claro el papel de este Poder Judicial, el doble rasero con el que imparte, entre comillas, justicia, y que pues decíamos, pues ha indignado también mucho a la población. Adrián. Sí, Sósimo, es muy importante. Yo quisiera que pudiéramos hacer un pequeño análisis primero con la salvedad de que lo que vamos a mencionar es sin conocimiento pleno de las carpetas de investigación, de los documentos periciales, sino solamente con base en los comunicados oficiales que se emitieron al respecto. Y es muy importante mencionar algunos elementos que vale la pena señalar. Primero, el doble rasero que ya hemos visto. Jueces, magistrados y ministros obsequian libertades a poderosos a modo. ¿Cuál es la motivación? Si hay corrupción, si no hay corrupción, si hay miedo, porque también puede haber represalias ante esas personas en su calidad de poderosos, pero hay ese doble rasero de cuidar hasta la más mínima cuestión de la lógica en un proceso de detención para dar la legalidad y de manera apurada, así fast track, obsequian órdenes de libertad o de no ejercicio, o niegan, como en el caso, en 4 ocasiones, la orden de cateo. Negar una orden de cateo sobre el supuesto de que estaban buscando una persona que cometía delitos de alto impacto y darnos cuenta de que efectivamente en ese lugar había una persona que fue identificada con el nombre de Abraham Oseguera, y que los nombres que había dado o que tenía las diversas identidades coincidían con una persona que es familiar de uno de los integrantes de uno de los cárteles más poderosos de México y el mundo. Segundo punto, como bien se ha dicho, el que uno sea pariente o familiar de nadie no le hace a la persona delincuente. Es cierto, pero lo que hay que revisar es entonces la individualidad y particularidad de la vida y conducta de una persona que está vinculada a alguien que tiene mucho poder y ver si su riqueza, sus pertenencias, sus recursos son o no de procedencia lícita. Y aquí nos llama la atención poderosamente por qué la Fiscalía General de la República no presentó varias carpetas de investigación donde podría haber estado seguido ya sea por la unidad de inteligencia financiera respecto a las cuentas, por la ilicitud de negocios, por la
utilización de empresas de fachada, nada de eso se hizo ni se dijo. O sea, una persona de esa talla, de esa importancia, va a ser detenida en flagrancia de un delito cuya flagrancia se pone en duda porque no es lógico ni atendible la manera en que el comunicado de la Fiscalía General de la República 211-2024 lo dice. Es decir, aquí dice que al estar esa madrugada del 21 de abril, las unidades de la Guardia Nacional observaron a 3 personas en las afueras del domicilio citado, portando armas de fuego en actitud beligerante. O sea, ¿cuál es la actitud beligerante? Portando las armas y apuntando. Esa sería la beligerancia. Es decir, viendo que hay eh, vehículos de la Guardia Nacional rodeando un lugar, esperando una orden de presentación, hay estas 3 personas que caminan de manera con armas de fuego y en posición beligerante. Sin embargo, al momento de la detención no detienen a esas 3 personas ni tampoco exhiben las armas que portaban ellos. Y entonces hablan de que el señor Abraham O tenía un arma dentro de la casa, tenía una cartera con droga y con de diversa índole y una pistola. O sea, ese es el delito por el que lo detienen. Y es un delito que cómo se demuestra que portaba o no portaba, que lo tenía o no lo tenía, si ni siquiera pudieron demostrar que el arma él había portado porque no tenía sus huellas el arma. Es decir, ¿por qué nos sorprenden como sociedad? ¿Por qué nos engañan como país haciendo este tipo de operativos que lo que hacen es dar impunidad a las personas? ¿Y por qué en tantos casos que nosotros hemos dicho todos esos elementos y lo hemos demostrado, no nos hacen caso, no lo toman en cuenta y ahí están personas teniendo sentencias de 20, de 30 años, de 10 años, de 15 años que están en prisión y además se ha acreditado incluso la tortura Sósimo? Entonces, la independencia de la Fiscalía General de la República le queda de ver al pueblo de México de manera muy importante y tiene que cambiar los procedimientos, porque a todas luces lo que nos están exhibiendo como una acción del Estado mexicano a través de un órgano autónomo como es la Fiscalía para detener una persona que ha cometido delitos de muy alto impacto, como una de las personas más buscadas, según ellos, el segundo o tercero de a bordo del cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí lo vayan a detener por un delito en flagrancia. Entonces, ¿por qué lo estaban investigando? ¿Para ver si acaso llevaba unas cuantas pastillas de droga? Si los capos no son los que portan la droga, y si él es un tipo del área financiera que se dedica a otro tipo de negocios, pues difícilmente él va a andar él con la droga ahí, salvo que sea para su consumo. Es decir, este tomadura de pelo al pueblo de México y este colocar en una situación grave a la presidencia de la República para que salga a tener que confrontarse, le hace el juego a la ultraderecha, a la reacción, al cártel de la toga y a este grupo que en nado sincronizado está actuando desde, desde Estados Unidos, desde la DEA, desde la CIA, con un equipo jurídico y mediático, con un equipo de litigio que pone en circunstancia al gobierno de México y que el presidente de la República tiene que llamar la atención, tiene que llamar a consulta al fiscal general de la República para en un diálogo republicano y con la independencia que merece, decirle, oye, tú eres parte del Ejecutivo, eres un órgano público autónomo, sí, pero eres parte del Ejecutivo y tienes también que rendir cuentas. ¿Cuándo ha rendido cuentas Gertz Manero? ¿Y cuándo ha tenido o ha resuelto los problemas? Ahí tenemos una fiscalía de tortura que está tratando de avanzar, que está haciendo algunas cosas que reconocemos, pero hay una inercia del pasado y de la fuerza. Y por eso llamamos la atención
tanto de este gobierno que está terminando y que ha hecho un trabajo fortísimo para tratar de erradicar la impunidad y el combate como nunca a este tipo de situaciones, pero también para que se haga lo propio y llamarle al gobierno que viene, que ya nadie lo para, salvo las encuestas ellos autocomplacientemente se pagan y tratan de engañar a la opinión pública, pues esa situación tiene que cambiar. Ahí están las denuncias que ha hecho Lenia Batres hoy dentro del propio Poder Judicial, donde habla cómo el Poder Judicial se ha tenido una injerencia directa en contra del Poder Legislativo, que ha negado la validez a una gran cantidad, creo que son 75, ahorita no preciso bien, las reformas que ha frenado el Poder Judicial sin ser Poder Legislativo. Y ahí está el Poder Judicial haciendo actos jurídicos que le corresponden al legislativo y confrontándose en contra del gobierno de la República, utilizando todo su poder, acompañado de esta orquesta de, de la ultraderecha, no solo de México, sino del mundo, en esta situación tan grave que hoy estamos viviendo. Pero, Sósimo, sí vale la pena que a pesar de que nos duele mucho que se ponga en libertad a personas, también nos duele más que se fabriquen delitos o que teniendo tanta información y tanto tiempo siguiéndolo para que nos salgan ahora que por unas armas y, una, y una droga piensen que se va a meter a prisión a una persona que aparentemente tiene, como todos los delitos de alto impacto en una cadena de mando de una organización criminal tan poderosa como es el Cártel Jalisco Nueva Generación. No defendemos delincuentes ni hacemos apología del delito, ni mucho menos, pero sí pedimos que los actos de justicia se lleven a cabo con la debida diligencia, que no se permita ese tipo de situaciones y que el Poder Judicial también haga lo propio, porque ahí están esos jueces que tienen responsabilidad de no haber permitido que se obsequiaran las órdenes de cateo para que no se tuviera que haber recurrido a este tipo de procedimiento que hoy empañan la justicia y lamentablemente obnubilan lo que tanto pedimos en favor de tanta población que está, de miles y miles que están injustamente presos, Socio. En efecto, se trata de un asunto con varias aristas. De manera muy clara se observa el doble rasero del Poder Judicial, en el sentido de que por muchas irregularidades que pudiera haber en la detención de determinadas personas, perseguidas a veces por su actividad política, por su actividad en favor del medio ambiente o los derechos humanos, pues incluso se quedan tras las rejas, pues no por días, sino por semanas, por meses o incluso por años, cuantos sin sentencia, simple, a pesar de las irregularidades o la insuficiencia de sustanciación de las propias denuncias, pero porque son pobres o porque hay algún tipo de interés político en contra de ellas, pues se quedan ahí tras las rejas. El asunto es de que en efecto primero tenemos a jueces que ven de qué manera encuentran estas violaciones al debido proceso, que no las buscan, decíamos en otros casos. Eso por un lado, y muy cierto lo que comentas, porque también es verdad que esta responsabilidad de la Fiscalía General de la República, nosotros en Contralínea hemos publicado varios documentos generados por instituciones del Estado mexicano que dan cuenta de la participación de, en este caso, Abraham Oseguera, en la organización que supuestamente lidera su hermano. En ese sentido, actividades de primer orden, no solamente en materia de organización, sino incluso de la utilización de recursos en distintas empresas, por ejemplo, y que en efecto, bien comentas, Adrián, pues ni siquiera se esgrimieron ahora que precisamente ahora que contaban con este personaje tras las rejas, yo también estaba esperando que luego de que el juez hubiera
determinado la libertad de este personaje, hubiera otra denuncia, algún otro tipo de recurso que pudiera interponer la Fiscalía General de la República sobre otros asuntos y sobre tanta información que tienen sobre el propio personaje. Pues se nos ha ido el tiempo ya muy rápido en esta ocasión, como bueno, siempre se nos va rápido por los temas que estamos siempre tratando aquí con ustedes, amigos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, pues cada semana. Si quisieran decir un comentario final cada uno de ustedes, necesariamente corto, porque ya incluso rebasamos el tiempo. Sí, pues yo creo que hay que estar atentos a lo que sucede. Como bien comenta Sosimo, pues creo que esperábamos también lo mismo, porque es lo que ha sucedido en casos donde se dejan en libertad y inmediatamente giran otra orden de aprehensión y los vuelven a encarcelar. Sin embargo, pues no sucedió y pues estamos contrastando esto que sucedió, el actuar de los jueces con los casos que tenemos. Entonces no vamos a dejar de señalarlo y pues habrá ya más ocasiones en las que podamos seguir dando de qué hablar sobre este tipo de casos, Osimo. Pues gracias por estar aquí, todos los compañeros, a las personas que siguen las transmisiones de Contralínea, y les seguimos insistiendo que compartan, difundan, comenten, y también pueden sugerir temas para seguir hablando en este espacio de Secuelas del Viejo Régimen de Contralínea TV. Pues muchas gracias a Adrián Ramírez López, también a Astrid Virginia Flores Fuerte por esta participación el día de hoy en Secuelas del Viejo Régimen. Que tengan muy buen fin de semana.